Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos. Quiero presentarme una vez más. Soy el pastor Jorge Aquino Moreno. Quiero compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. No antes decirle a todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias evangélicas a unirse a este clamor de oración. Las Asambleas de Dios del Perú ha organizado una campaña de clamor, oración por el Perú y también por el mundo entero, por esta pandemia que se está extendiendo, pero que sabemos que con la ayuda del Señor podremos ganar esta batalla. Confiamos grande y profundamente en el Señor de que así será, porque somos el pueblo del Señor, llamado a interceder a favor de nuestros pueblos, a favor de la nación. Por eso en esta hora les animo a todos sus hermanos a que se unan a este clamor. Muy bien, en este momento quiero compartir una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes, que está en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo 28 al 30. La palabra del Señor dice así: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra y te pido en esta hora, Dios Todopoderoso, que tú puedas hablar al corazón de todos nuestros hermanos y amigos de manera muy especial, y que esta palabra, Señor, pueda refrescar nuestra mente y nuestro corazón y nos pueda dar a nosotros esperanza, porque esa es tu palabra, da esperanza para todos aquellos que nos acercamos a ti con fe en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor, en especial a nuestros amigos que nos ven a través de este medio. El tema que yo quiero compartir con ustedes le he titulado Como en los días de Lot. ¿Por qué como en los días de Lot? Porque Jesús estaba hablando acerca de su retorno a la tierra. Él vino por primera vez a este mundo, hace más de 2000 años atrás. Él vino con una misión, y la misión que él vino a cumplir es la de salvar al hombre a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, lograr de esta manera la salvación de nuestras almas y la restauración del hombre y la creación para con el Señor. Así que Jesús habló acerca de su venida. Él habló acerca de su retorno y dijo cómo sería aquel momento glorioso. No nos dice la Biblia que habrá una advertencia previa a su venida. Jesús mismo lo enseña en el capítulo 17, cuando los fariseos preguntaron acerca de la venida del reino de Dios, y él dijo que su venida sería sin advertencia. Es decir, su venida no será una venida de pronto previamente anunciada. Nos dice que será repentina, será en un abrir y cerrar de ojos. El mismo Señor Jesucristo habló de que su venida será una venida repentina. Por eso es importante estar preparados. Si bien es cierto, su venida no vendrá de pronto con una anunciación previa, pero sí el Señor Jesucristo nos deja señales. Son interesantes las señales que el Señor revela en su palabra, cómo será su venida. Y una de ellas, el que el Señor habla en este pasaje, es que será como en los días de Lot. También lo dice más atrás del pasaje, como en los días de Noé. Pero yo quiero centrar mi atención, en la atención de todos ustedes también, en los versículos 28 al 30, donde Jesús manifiesta algunas señales acerca de su venida, que todos debemos conocer. Dice que fue como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Y recuerden que cuando en los días de Lot vivió en una época bastante difícil. Dice la palabra de Dios que él vivió en Sodoma y Gomorra, una ciudad bastante corrompida. En el libro de Génesis capítulo 13, versículo 13 nos dice que eran malos y pecadores delante de Dios en gran manera, lo cual revela cuál era la condición de vida de las personas de ese entonces, cómo era la forma de vida en la cual vivió Lot, se desarrolló Lot, porque la ciudad de Sodoma donde vivió Lot fue una sociedad que le dio las espaldas a Dios de una manera rotunda. Por eso que la segunda venida de Cristo a esta tierra será inminente. Es una venida que está por venir, por suceder, porque estamos viviendo como en los días de Lot. Ahora, ¿cómo fueron los días de Lot? ¿Cómo fue la sociedad de Sodoma en los días de Lot? Sería bueno poder mirar a través de la palabra para poder hacer una comparación con los tiempos modernos de hoy. Por eso es importante ver a través de la palabra que la sociedad donde se desenvolvió Lot
fue una sociedad, como ya dijimos en el verso capítulo 13 del libro de Génesis, que eran malos y pecadores en gran manera delante de Dios. Ahora, puntualizando este pasaje, podemos decir que los tiempos de Lot, la sociedad donde vivió Lot, fue una sociedad que se caracterizó por 4 cosas que debemos nosotros conocer. Primero, la sociedad de Lot nos dice que fue una sociedad materialista. La palabra nos dice en el versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué hacía la gente en los días de Lot? Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Era una sociedad afanada solamente por las cosas materiales. No hay nada de malo en trabajar, no hay nada de malo en construir casas, no hay nada de malo en querer vender y comprar, porque ese es el accionar diario de las personas que vivimos en este mundo, que tenemos que ser emprendedores, que tenemos que preocuparnos por darles un buen futuro a nuestros hijos, la educación, el trabajo. Sin embargo, el problema no radica en el trabajo en sí, el problema está en que solamente vivían para eso. La vida de la sociedad de Lot en la cual él se desenvolvió fue una sociedad dedicada simple y sencillamente a las cosas materiales. Como que de pronto el trabajo, las cosas materiales no eran un medio sino un fin en sí mismo. Era un fin. Y ese es el gran problema de la sociedad de hoy. Vivimos en una sociedad tan igual como la sociedad de Sodoma. Por eso se dice que la sociedad de Sodoma es toda una fotocopia exacta de lo que la sociedad de hoy, de cómo se está desenvolviendo los hombres y mujeres de esta generación. Dice que era una sociedad altamente materialista. Vivían para el trabajo, vivían para las cosas temporales, vivían afanados por las cosas terrenales. Eso era su mundo. Ellos simplemente consideraban la vida como la satisfacción del placer del momento. Y esa es la sociedad que vivimos hoy. Vivimos en una sociedad de consumo. Una sociedad como la que hoy podemos darnos cuenta que el consumismo se ha encargado de absorber a las masas, a las multitudes, para llevarlos simplemente a una manera compulsiva de comprar y adquirir medios y cosas que no necesariamente son las cosas elementales que necesitamos en el hogar. Pero ese es el consumismo. El consumismo no es otra cosa que la tendencia de querer adquirir, de querer consumir, de querer acumular bienes materiales y simple y sencillamente por adquirirlos. Cosas que no son necesarias básicamente para la realización del ser humano. Pero esto nace a raíz del capitalismo y que es alimentado fuertemente por los medios de comunicación, por medio de las propagandas, por medio de todo lo que se está realizando a través de la televisión. Se pretende hacerle creer al ser humano que la felicidad radica en poseer bienes materiales. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo habló de una manera radical contra todo este sistema capitalista, contra todo este sistema de consumo que está llevando a la persona a hacerse esclavo de las cosas materiales. En el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice el Señor en su palabra que es importante que todos nosotros conozcamos los tiempos que estamos viviendo, para que no caigamos en tremenda situación como vive nuestro mundo actualmente. En el capítulo 12, versículo 15 dice, y les dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esa es la sociedad que vivimos hoy, tan igual como la sociedad de Sodoma, una sociedad dedicada a las cosas materiales, viviendo y afanados cada día por poseer. El hombre de hoy piensa que la felicidad está marcada por los bienes materiales que ofrece. Hay mucha gente que posee bienes, pero no es feliz.
¿Sabe por qué? Porque la felicidad no radica en los bienes materiales, sino radica en conocer a Dios. El conocer a Dios nos proporciona una paz indescriptible y un gozo que no puede compararse. Por eso es importante entender, amados hermanos, que los cristianos no vivimos viendo las cosas materiales como un fin en la vida. Los bienes materiales no son un fin en la vida. Los bienes materiales, dice el Señor, que son un medio para dar la gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender a considerar como cristianos que la vida cristiana es una vida, hermanos, dedicada a la administración de los bienes que el Señor nos ha entregado, porque la gloria y la honra será siempre para Dios. El materialismo es un Dios que hoy en día se levanta y los seres humanos no pueden vivir si no es a través de Él. Es importante entender que el Señor en su palabra nos ha dejado un legado importante, que es su palabra, para que a través de ella podamos encontrar la verdadera satisfacción y podamos encontrar la dirección que necesitamos para poder ser auténticamente felices. Así que les animo para que todos los que están escuchándome a través de este medio puedan entender que la felicidad no radica en los bienes materiales, sino en conocer a Dios, en vivir para Dios un día a la vez, dando la gloria en todo tiempo a aquel que nos llamó. Dice la palabra en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, nos enseña la palabra de Dios que hay gran ganancia, la piedad tiene gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Dice más adelante, porque raíz de todos los males es el amor a las riquezas, el amor al dinero, es la raíz de todo el mal en el ser humano. Muchos por amor al dinero pierden sus valores, pierden de pronto la moral y la ética por querer tener y poseer bienes. No les importa a cuántas personas lastiman o de pronto atropellan sus derechos con tal de tener lo que el hombre quiere. Los bienes materiales entonces para el ser humano sin Dios es un bien, es un fin en su vida. Filipenses capítulo 3 versículo 19 nos dice que su Dios es el vientre para aquellos que aman las cosas materiales. Su gloria y su vergüenza solo piensan en lo terrenal. Es que el materialismo lleva al ser humano al hedonismo. Y el hedonismo no es otra cosa que la búsqueda del placer por el placer. El placer es un fin para aquellos que viven rendidos al materialismo. Y eso hace que el ser humano se vuelva insensible para Dios. Eso hace que el ser humano se vuelva confiado en lo que tiene, como aquel hombre necio, este rico que almacenó riquezas y dijo: ahora alma mía repósate, dijo, porque muchos bienes tienes para el futuro, ahora descansa. Qué equivocado estaba, de tal manera que el Señor dijo necio o tonto, porque pensaba que la felicidad y el futuro de este hombre dependía de los bienes que él había acumulado, y se olvidó de que hay un Dios en los cielos que lo creó y lo diseñó para que dependa absolutamente de Dios. Así que la sociedad de Sodoma es una sociedad materialista. En segundo lugar, la sociedad de Sodoma, donde vivió Lot, fue una sociedad secularista. Dice la palabra de Dios que comían, bebían, compraban, vendían, edificaban, plantaban, lo cual quiere decir que era una sociedad que nunca menciona a Dios, nunca mencionó a Dios en todas sus obras, en todas sus acciones. El secularismo, de pronto, ha descartado a Dios de su agenda de vida. Eso es importante que nosotros como cristianos sepamos. El nombre de Dios no es mencionado en Sodoma. Por eso que Lot estaba abrumado de ver la maldad que había en Sodoma, la conducta de los hombres que no tomaban en cuenta a Dios en ninguna de sus acciones y proyectos de vida. Es una sociedad que había prácticamente descartado a Dios de su vocabulario. Qué triste ver la sociedad de hoy también. La gente no menciona a Dios. Desde que se levanta, la gente ni siquiera invoca a Dios. En su gran mayoría las personas emprenden el día basados en sus proyectos personales, fundamentados en sus criterios. Ellos dicen: hoy voy a emprender un negocio y lo voy a hacer así y acá y allá, pero no toman en cuenta al Dios de los cielos, del cual nosotros procedemos y por medio del cual nosotros dependemos. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano ha olvidado a Dios. El secularismo, realmente el secularismo de hoy se gesta por medio del humanismo. ¿Y sabe qué, hermano? El humanismo aparece y surge a través de ese intento del hombre de querer desplazar a Dios para establecer la razón humana. La razón humana en sí misma no es mala. El problema está cuando el ser humano entrona en la razón
por encima de Dios. Y el racionalismo que emerge en nuestra sociedad, sobre todo occidental, ¿no?, que aparece a través de los grandes ideólogos, filósofos que trataron de imponer una ideología secularista para que la gente piense y desarrolle su vida basada en sus propios criterios. Por eso es importante entender que en estos tiempos el secularismo que nace en Europa está trayendo toda una corriente de pensamiento que está haciendo que las personas de pronto vivan una vida basada en su propia razón. Uno de los grandes, como podríamos decir, precursores de la ideología del secularismo, vemos a Nietzsche, un hombre alemán, un filósofo alemán, que descartó a Dios. Llegó a decir que ya llegó el tiempo en que Dios tiene que morir, dijo él, y tenemos que empezar a dar lugar a las ideas del hombre. El hombre tiene que liberarse de los dogmas tradicionales que por mucho tiempo tuvieron a la sociedad occidental subyugada a pensar bajo esos dogmas de la religión. Este hombre que creó esta filosofía, que fue el que promovió esta idea de la muerte de Dios, trata de enseñarle a la sociedad que Dios ya no cuenta, ya no debe contar en nuestro proyecto de vida, que cada hombre puede labrar su futuro basado en sus propios ideales. El hombre puede crear sus propios valores, sus propios patrones de conducta, y eso está trayendo una terrible, de pronto, degeneración en la sociedad actual. Vivimos una sociedad que se está degenerando, que se está pervirtiendo a causa de la pérdida de estos valores, simple y sencillamente porque a Dios se le ha descartado en su agenda de vida. Y por eso vemos que hay mucha serie de cosas en esta posmodernidad que vivimos, donde el relativismo se constituye en una forma de pensamiento abierto en la gente de nuestros tiempos. La gente de pronto cree que ya no hay una verdad absoluta, y se dice que hoy en estos tiempos simplemente todo es relativo. No hay nada malo en sí mismo ni nada bueno absolutamente. Todo es relativo. Y por eso es que hoy emergen muchas corrientes secularistas que están llevando a nuestra sociedad al borde de la destrucción moral. Por eso que tenemos que tener cuidado. Estamos viviendo los tiempos de Lot, que también como ellos no tomaban en cuenta a Dios, la sociedad de hoy está desechando a Dios para imponerse Él, y según su propia razón están estableciendo sus propios ideales. Tengamos mucho cuidado y oremos, porque vivimos en una sociedad que cada día se está yendo a un precipicio, sin valores, sin principios. Esa era la sociedad de Sodoma. También la Biblia nos enseña que la sociedad de Sodoma, donde vivió Lot, fue una sociedad ociosa y rebelde. Fue una sociedad soberbia también. La palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49. La palabra dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella en sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Esa fue la sociedad de Sodoma también. No solamente una sociedad materialista, secularista, que no toma en cuenta a Dios en sus obras, en sus acciones, sino que también una sociedad dedicada a la ociosidad, una sociedad soberbia, porque Sodoma era una ciudad fértil, estaba ubicada en una llanura donde había mucha prosperidad material. Sin embargo, esa prosperidad material lo llevó a ellos a vivir una vida de libertinaje. Es terrible ver cómo la sociedad de hoy también está viviendo, sobre todo en las grandes potencias, en las grandes, de pronto, civilizaciones que vemos hoy en día. La sociedad cada día se vuelve más pervertida, porque cuando más dinero hay, cuando más abundancia de bienes hay, el ser humano se vuelve más dado al placer, dado al vicio. Muchas veces el ser humano olvida a Dios en los momentos de abundancia, y eso es lo triste. Y vemos que la sociedad de Sodoma, al tenerlo todo, se creían dueños de la vida, dueños de todo, y podían ellos darse todos los gustos y placeres que ellos consideraban. Por eso que la soberbia de Sodoma justamente los llevó a ser indiferentes con el pobre, con el afligido, con el necesitado. Y eso hace justamente el pecado.
El pecado ciega al ser humano, le hace creer que todo está aquí, que aquí hay que disfrutar todas las oportunidades que nos ofrece la vida. Y nos olvidamos que un día Dios juzgará nuestras obras también. Una cuarta característica de la sociedad en la cual vivió Lot es que la sociedad de Lot fue una sociedad obsesionada por el sexo. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 19, cuando Dios decidió destruir la ciudad de Sodoma a causa de su pecado, de su maldad, dice la palabra que cuando entraron los ángeles a casa de Lot para decirle que escapara porque Dios iba a destruir la ciudad, dice la Biblia que los hombres que habitaban en Sodoma eran tan pervertidos, eran tan hombres tan obsesionados por las relaciones sexuales contra la naturaleza, que ellos desearon estar con esos ángeles. Miren lo que nos dice la palabra, Génesis 19:4, pero antes dice que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Esto revela la magnitud del pecado, de la inmoralidad y perversión en que habían caído estos moradores. Tanto así que para Lot estaba tan familiarizado con la forma de vida que llevaban ellos que no escatimó entregar a sus hijas a que tuvieran ellos relaciones sexuales con sus hijas, porque Lot sabía cómo era la gente de su tiempo, la gente de su generación. Y eso nos revela que también en estos tiempos la sociedad que vivimos es una sociedad que ha perdido los valores, una sociedad que emerge basado en sus propias ideologías. Y una de las ideologías más nocivas que estamos viviendo en nuestros tiempos es la ideología de género, por ejemplo. Y esta ideología de género que hoy estamos viviendo es una ideología, no es otra cosa que una corriente de pensamiento que está tratando de transformar la sociedad, no solamente en el sistema cultural, sino en el sistema político, el sistema religioso, el sistema económico, tratando de implantar una forma de pensamiento a nivel universal, que todos debemos tener una mente más abierta respecto a la sexualidad. Hoy se pretende enseñar que la sexualidad no está determinado por la parte biológica del ser humano, sino por las relaciones existentes, es decir, por la cultura en que vivimos. Cada persona es libre de decidir cuál es su opción sexual. Esto está llevando a que en el futuro se levante una generación sin ningún principio ni valor, porque los dogmas y los valores que enseña la palabra de Dios y que por muchos siglos se influenció en la sociedad acerca del matrimonio, la pureza sexual, hoy en día están perdiendo vigencia. ¿Sabe por qué? Porque la ideología de género lo único que busca es 4 objetivos muy importantes que yo los quiero compartir brevemente con ustedes. Lo primero que busca la ideología de género es liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, de su sexualidad. Lo segundo es que ellos quieren conseguir, a como dé lugar, la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Consideran que el sistema de familia es un sistema dogmático que la religión ha enseñado y que mantiene a la sociedad bajo opresión. Y se considera, en tercer lugar, que la cultura judeocristiana, que enseña valores como la ética, los principios cristianos, hoy son obsoletos para la sociedad de hoy. Esto es terrible porque ellos tratan de querer imponer una sociedad igualitaria en un nuevo orden mundial. Esto nos va a llevar a nosotros a pervertir los valores cristianos en su totalidad. Ya hay países donde se está permitiendo, se está legalizando estas ideologías de género, no solamente en el Perú, en otros países, sino también a través de la educación que está pretendiendo transmitir a nuestros niños, a nuestros hijos, esta corriente de pensamiento que está fundamentada en grandes ideólogos que enseñan o que han tratado de transmitir a través de su filosofía esta forma de vida. Por eso que los tiempos de Sodoma son tan similares a los tiempos de hoy. Jesús viene y la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá como en los días de Lot.
Estamos viviendo los días de Lot, amigo mío. Yo quiero concluir contigo este mensaje diciéndote, abre tus ojos y permite a Jesucristo ser el Señor de tu vida. Porque si hay alguien que te puede librar de esta sociedad sodomita, de esta sociedad que ha perdido los valores, es Jesucristo. Si tan solamente tú reconoces por un acto de fe que Jesús es tu Salvador y aceptas con todo tu corazón que Él es el único que puede salvarte y te arrepientes sinceramente de tus pecados, el Señor promete darte la libertad que necesitas y darte sobre todo la esperanza viva de que Él vendrá por nosotros. Él viene pronto y nosotros lo esperamos. Mientras vivamos en este mundo, seguiremos esperando al Salvador y viviendo de acuerdo a sus principios. Y aunque para el mundo le parezca esto una locura, la forma como vivimos los cristianos les parezca una vida basada en principios que ya están obsoletos, nosotros seguimos creyendo que hemos decidido seguir el camino correcto, que es el que conduce a la salvación. Jesús es la esperanza que tú necesitas. Acéptalo como tu Señor y Salvador y experimenta el gozo inigualable de su presencia. Que Dios te bendiga.